Bienvenidos y bienvenidas una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos míos? Espero que le estén pasando muy bien. Yo muy contento de poder generar una transmisión más. Y bueno, aquí estamos desde el flanco de la información, desde los estudios de grabación del canal de Ferrayuela, transmitiendo para cada uno de ustedes. Y si me ven, pues hoy, algo casual, es porque está lloviendo. Hemos tenido un par de días intensos con la lluvia. Entonces, bueno, en realidad ya ni el pronóstico del tiempo se le atina porque en teoría iba a estar soleado, está lloviendo y el día, e inclusive estos días anteriores ha estado un poco raro el clima, así que bueno, ¿qué les puedo decir? Así que nosotros nada, no nos enrollamos más y nos metemos directamente a la información. Y como lo pudieron validar en la miniatura del video, vamos a hablar en referencia a esa orden ejecutiva, la orden ejecutiva que ha firmado el presidente Joe Biden en disposición en un ámbito que puede beneficiar a muchos, que básicamente está en el ojo del huracán el tema, y nosotros, como parte de las noticias en tendencia, se lo vamos a hacer saber a cada uno de ustedes. Entonces, hablamos el día de hoy acerca de una orden ejecutiva que el presidente Biden ha firmado en referencia a las inversiones de diferentes empresas de Estados Unidos, claro, en China. Y todo esto va a repercutir en el ámbito económico internacional. Así que vamos a estar hablando de esto y un poquito más, así que pilas, quédese con nosotros en su blog de noticias. Y bueno, la administración del presidente Joe Biden ha tomado un paso significativo en su enfoque hacia las relaciones comerciales con China, al emitir una orden ejecutiva que regula las inversiones estadounidenses de empresas en Estados Unidos hacia China, marcando un hito en la configuración de las inversiones internacionales y teniendo cierto impacto, implicaciones en el sector estratégico clave en términos de semiconductores, en términos de computación cuántica, en términos de inteligencia artificial. Y sabemos de que todo esto busca abordar cuestiones relacionadas con estos ámbitos en los Estados Unidos. Y que el enfoque en estas áreas, pues obviamente es, digamos, el boom, la tendencia. Estos campus tecnológicos son esenciales para la innovación y la economía del futuro. Y la administración Biden está dedicada a mantener el liderazgo en Estados Unidos en estos ámbitos. Así que bueno, el presidente Joe Biden está viendo todo el tema tecnológico referenciado hacia el futuro. La decisión de regular las inversiones en empresas chinas es un paso audaz que ha generado un intenso debate en el ámbito financiero y político de los Estados Unidos. Muchos congresistas habían planteado la necesidad de que el presidente Joe Biden diera prioridades a otros temas en su agenda, mientras que otros consideran que esa acción es esencial para abordar las cuestiones de seguridad y proteger los intereses nacionales. Nosotros estuvimos haciendo un video en referencia a esto, a lo que principalmente decía el presidente Joe Biden. Le puede dejar por aquí la etiqueta de ese video, ¿sí? Por aquí arribita o por aquí. Le dejo la etiqueta de ese video cuando le dimos la cobertura, cuando salió el comunicado de prensa, donde decían de que el presidente Joe Biden quería firmar una orden ejecutiva en relación al tema tecnológico. Y como somos actualidad y tecnología, pues obvio, un tema trascendental que no podíamos dejar pasar. Entonces, hoy en día, el Departamento del Tesoro, encabezada por Janet Yellen, juega un papel crucial en la definición de los detalles y las regulaciones específicas que acompañan a esta orden ejecutiva. La retroalimentación y el aporte del público y los inversionistas son fundamentales en este proceso.
se ha otorgado un periodo de 45 días para que los inversores estadounidenses, ofrezcan sus comentarios y perspectivas sobre cómo esta orden podría afectar sus operaciones y estrategias comerciales. Bueno, ahí está. La medida está siendo observada por docenas de industrias, capital, así como también se está evaluando todo el tema del riesgo. Pues, como sabemos, se ha experimentado una disminución en algunas actividades con acuerdos comerciales con China, etc. Y este cambio en general, pues pareciera de que tiene un doble riesgo y plantea preguntas fundamentales sobre la regularización económica entre Estados Unidos y China como parte de todo este gran negocio. Imagínense. Entonces, es importante destacar que esta orden ejecutiva es un tema en desarrollo y se espera, amigo mío, que en las próximas regularizaciones se brinden los detalles con mayor precisión del alcance y las implicaciones de esta acción. Esta medida está siendo configurado bajo un nuevo orden económico y estratégico. Así que, pues, importante, porque ustedes saben de que el boom tecnológico, inteligencia artificial, semiconductores, todo lo que va relacionado con chips, está ahí inmerso y no nos mintamos. Hoy por hoy, esa es la industria que está en auge, industria en desarrollo. Y como todos sabemos, hemos venido pues dándole mucha cobertura al tema de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto al final trae preguntas, trae dudas y pues obviamente exponencialmente trae influyentes y nosotros no somos la excepción, al caso. De repente se me traba la lengua, así que me vas a disculpar. Así que yo le recomiendo de que nos sigan, infórmese, le vamos a traer todos los detalles tecnológicos, todo lo relacionado con esta orden ejecutiva. Mantengámonos siempre informados. Audiencia, yo los invito a que no se pierdan ninguno de nuestros videos y vamos por más. Así que nosotros pues vamos a seguir adelante en este enfoque, no me enrollo más, como usted ya lo sabe. Mi nombre es Fernando y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos.